La semana pasada estuvimos hablando de la diferencia entre dos grandes grupos de meditación, que podríamos decir la meditación que tiene contenido mental. Estas son las meditaciones que llamaríamos tántricas, en las cuales hay unas visualizaciones, hay unas imágenes concretas, enfrentadas o opuestas a las meditaciones del sur, de Oriente, que son las tradiciones Theravada, en las cuales pues, no se utiliza ningún tipo de visualización. En todos los casos, el objetivo siempre es el mismo, buscábamos aquietar la mente. Entonces hablábamos de que en el mundo de las tradiciones tántricas, la razón del aquietamiento de la mente es porque es el paso preliminar a cualquier otro proceso que pueda devenir. Como utilizamos para aquietar la mente la visualización de imágenes concretas y específicas, previamente tiene que haber aquietamiento para que este proceso de creación de la mente sea posible. Entonces decíamos, la primera fase, aquietamiento, es Shine en tibetano, Shamatha en sánscrito. La segunda parte le llamamos Lakton y lo traduje como apertura, claridad, creo. Apertura, claridad significa que cuando hay quietud de mente, entonces puedo abrir el corazón. Abrir el corazón, cuando lo escuchamos los occidentales, pensamos que es una invitación a sensibilizarnos, a volvernos más compasivos. Esto es así, pero en este ámbito el corazón es la mente. Hemos comentado alguna vez que, por ejemplo, cuando hacemos el Namaste, la salutación, o hacemos las prostraciones, en el mundo oriental las manos son descendentes. En el mundo islámico, Shalom Aleikum, las manos van de arriba, de abajo, arriba, Shalom Aleikum. En este mundo es de arriba a abajo, Namaste, ¿no? Y que este gesto es el ofrecimiento del cuerpo, o sea, en la cabeza es el cuerpo, la palabra, esto sí que tiene tradición porque me señalo la garganta, y la mente, Hum, que se visualiza como un mantra de color azul, porque es abrir la mente como el cielo profundamente azul, donde puede entonces crearse el espacio donde generó la figura. Otra razón por la cual utilizamos las técnicas tántricas, nosotros estamos más adheridos al tantra, es porque, aunque nosotros venimos de culturas mediterráneas o hijos de culturas mediterráneas, que significa que por temperatura, en nuestro folclore siempre está el canto, está el baile. Somos de países donde la naturaleza es muy rica en dar sus productos para las flores son muy aromáticas, los gustos muy intensos y los colores también muy intensos. Esto hace que de naturaleza es fácil, una tarde de primavera, una noche de verano, que empecemos a bailar y a cantar. Pero esto tan innato, tan, a lo mejor desde un punto de vista antropológico, tan asociado al propio ambiente, a la propia naturaleza en la que vivimos, a lo mejor algo que está en nuestros propios genes, en nuestra forma de ser, como consecuencia de la cantidad de horas de luz, de poder vivir con muy poca ropa, muchas veces de bañarnos directamente en el mar. Desde un punto de vista cultural ha estado sujeto a todo un recondicionamiento, sobre todo cuando estas culturas, y las antiguas todas lo son consecuencia de creencias religiosas. Sería largo de entender hasta qué punto nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentirnos bien o mal, nuestras depresiones, nuestras tristezas, nuestras alegrías, están vinculadas directamente con nuestros propios sentimientos de culpa, o en qué medida están mediatizados por
la herencia cultural de carácter religioso. Pero es obvio que de alguna forma nuestra cultura, nuestra forma de ser se ha visto muy condicionada, la espontaneidad de nuestros gestos, nuestra alegría, nuestra forma de amar, de bailar o de cantar, se ha quedado muy condicionada por estas culturas tan impregnadas de conceptos religiosos. Pensad que en el siglo XVIII, estamos hablando de hace 3 siglos, 2 siglos y poco, en la zona de Castilla-La Mancha, una mujer que riera en voz alta era una mujer mal vista. Se asociaba que riera en voz alta a que era una mujer de fácil acceso sexual, ¿no? Para darle un nombre, el hecho de reír. Entonces, muchos buscadores espirituales han asociado la búsqueda espiritual con la religión. Incluso hay muchos occidentales todavía que no pueden entender que la espiritualidad es una cosa y la religión es otra. Que tú puedes ser creyente en una religión específica, puedes seguir las directivas, los mandamientos de estas diatribas de esta religión, y a lo mejor esa religión puede llevarte a experiencias de tipo espiritual, a lo mejor. Porque muchas veces, sobre todo la religión abocada o vivida en la forma en que tradicionalmente se enseña en los colegios, etcétera, etcétera, se convierte más en un conjunto de reglas, de normas, de mandamientos, de cosas que se dicen que son positivas y cosas que se dicen que son negativas, y por lo tanto poner un énfasis en especial en que se sigan estas normas, pero no estás abocado, no es una invitación a abrirte a una experiencia de tipo espiritual. Entendemos como experiencia de tipo espiritual, por ejemplo, una forma de denominarlo, un estado de conciencia diferente al que continuamente estoy viviendo. Un estado de conciencia que me permite percibir y por lo tanto sentir emociones o cosas que normalmente en el plano de conciencia en el que estoy abocado constantemente a vivir, pues no puedo vivirlo. Evidentemente, si sigo unas estructuras de contenido religioso, estas estructuras al determinar lo que es bueno o lo que es malo, al situarme en un proceso de autocensura constante, matan en mí la espontaneidad. Y entendemos que la espontaneidad es una manifestación de la inocencia y que posiblemente nadie está tan cerca de una vivencia plena, absoluta, de índole espiritual como aquel que se vuelve como un niño, es decir, que es especialmente inocente. A lo mejor el texto evangélico de hasta que no os convertáis como niños no entraréis en el reino de mi Padre, pues hace alusión a esto, ¿no? Volverse como niño es volverse inocente. Y volverse inocente no es tener conductas inocentes, sino tener conductas espontáneas que no están continuamente revisadas bajo el filtro exhaustivo de códigos morales, de códigos religiosos, ¿no? Insisto, sería excesivamente arduo en estos momentos intentar ahora hacer una explicación más justificada, más intensa y más profunda de en qué medida lo religioso se convierte en una conducta social y en la medida en que la conducta social, a veces sin darme cuenta, puede ser privativa de mi propia espontaneidad, es decir, de mi inocencia, es decir, de una vivencia espiritual. Parece como si la experiencia o la vivencia espiritual quede circunscrita única y exclusivamente en el ámbito de lo religioso al profesional del tema, es decir, al monje, a la monja, al monje contemplativo, ¿no? Al cura, ¿no? Pero no en cuanto a la vivencia de... Inclusive en el ámbito religioso, atendiéndolo desde una perspectiva
puramente psicoterapéutica. Existe la tradición de la oración, que es en sí mismo un mecanismo de tipo psicofísico, de extraordinario poder psicoterapéutico y posiblemente una buena herramienta para abrir mis estados de conciencia, y sin embargo ha quedado restringido simplemente a un conjunto de palabras que se repiten sin ningún tipo de reflexión o de sentido y siempre en búsqueda de una demanda, ¿no? De que detrás de esa oración lo que hay siempre es un pedir a una realidad superior en la que creo o no, pero que espero que alguien me escuche para que dé respuesta a mi demanda. Hemos planteado aquí que seguimos esta línea de pensamiento que ya no es nueva, en que el malestar del ser humano, si lo contemplamos desde una dialéctica, yo que sé, de tipo filosófico marxista, el malestar social es consecuencia de la propia lucha de clases y la gran diferencia entre unas clases y otras. Si el malestar lo analizo desde un punto de vista freudiano, el malestar social es consecuencia de complejos de Edipo y de Electra no bien resueltos, mi inconsciente, etcétera, etcétera. Pero cada vez más, y creo que esto es consecuencia directa del hecho de la expansión del pensamiento extremo oriental en Occidente, se acepta más que hay mucha gente que está mal, y a veces muy mal, y que está mal o muy mal, tanto física como psicológicamente, es decir, que puede estar deprimida, que puede hacer crisis de ansiedad, etcétera, etcétera, y que ese malestar por el que está es porque no está atendiendo, no está escuchando. Nadie le ha dicho que a lo mejor su malestar es porque no se está abriendo a una dimensión de sí mismo, a una dimensión de sí misma de carácter espiritual. Es decir, en nuestro contexto social vamos a buscar el malestar en el ámbito, insisto, de los objetos o situaciones físicas que nos faltan, en los aspectos de situaciones psicológicas, de vivencias del pasado, de experiencias traumáticas, etcétera, etcétera. Pero hasta hace muy poco, y todavía hoy en día por mucho profesional del tema no se reconoce, se abre a la gente la posibilidad de que a lo mejor el malestar es que yo estoy pidiéndole a la vida y a los objetos y a las situaciones demasiado. A lo mejor un coche puede ser un instrumento de transporte magnífico y una moto un instrumento divertido de desplazarse, punto. A lo mejor una relación sexual pues una relación de alto contenido energético y muy afectiva, punto. A lo mejor disponer de una situación laboral que me permita no tener que preocuparme por llegar a final de mes da una cierta seguridad y te quita un problema de encima, punto. Pero de todas estas cosas, pretender que lo más íntimo de mí mismo se sienta profundamente pleno porque tengo un sueldo medianamente bueno, una pareja estable y un coche más o menos bueno, pues es mucho pedirle al coche, a la pareja y al trabajo. Somos poco conscientes que a veces desde nuestro malestar lo que estamos atestiguando es que estamos afirmando que yo soy algo más, que en mi vida hay algo más. Y esto es lo que Stanislav Grof, el psiquiatra famoso Stanislav Grof, creo que presenta en un libro que vuelve a ser asequible porque este año pasado, el invierno pasado, se reeditó, que se llama La tormentosa búsqueda del ser. Entonces él habla de emergencias espirituales. La emergencia espiritual es esta demanda interior que yo no me entiendo, que no sé detectar como una demanda trascendental, si la palabra la consideras excesiva, como una demanda espiritual. Mi entorno, todo el mundo, yo mismo objetivamente miro que lo tengo todo y sin embargo no soy feliz, siempre tengo la sensación de que me falta algo. Hay una apetencia constante dentro mío, una voracidad que necesita, ahora tengo un coche, ahora quiero otro, ahora tengo un tal, ahora otro, estoy en una situación de pareja, ahora quiero otra. O sea, siempre, siempre
Y ese vivir en un déficit constante que me aboca a una búsqueda constante, me han explicado que forma parte de mi propia psicopatología o de mi inmadurez, porque lo tengo todo y sin embargo yo no estoy bien. Bueno, me parece que es una buena noticia empezar a considerar que a lo mejor no estoy bien, es un acto de salud, porque no estoy bien, porque lo que tengo hace mi vida agradable, pero vuelvo a insistir, pretender que teniendo cosas o situaciones yo voy a sentirme más interiormente lleno, esta demanda espiritual, esta emergencia espiritual de la que habla Stanislav Grof se va a compensar. Hombre, es mucho pedirle, insisto, a un coche, a un apartamento en Lloret o a una novia, ¿no? Por lo tanto, estas ansias, para utilizar palabras de Teresa o de Juan de Yepes, ¿no? Esta ansia de amor, ¿no? esa búsqueda, este malestar puede ser reconvertido en una experiencia de índole espiritual. Y esta experiencia de índole espiritual no tiene por qué ser encasillada en un mundo religioso. Existe una espiritualidad no religiosa, por supuesto. Existe una espiritualidad atea o agnóstica, por supuesto. Por ejemplo, la filosofía budista tibetana, o la filosofía budista en general, la no tibetana también, la Theravada, no existe la figura de Dios en el budismo. No existe. Sin embargo, son técnicas y filosofías con un alto contenido espiritual. Por lo tanto, si no es teísta, si no existe una figura de Dios, difícilmente puede ser religiosa. El budismo todo lo fabrica la mente, los dioses, las diosas, todo. Y como lo fabrica la mente, es una mera fabricación de la mente, no tiene carta de naturaleza, realidad intrínseca, ¿no? Y sin embargo es evidentemente espiritual. Por tanto, el primer paso es perderle miedo a reconocer que tal vez parte de mi malestar no es culpa de los demás, ni de la situación política, ni el dinero que gano, ni necesariamente del estrés que implica mi trabajo, ni mi situación afectivo-amorosa, porque no es lo que pensaba o porque ya me he cansado o por lo que sea, sino que a lo mejor además en mí hay más búsqueda de trascendencia de la que espero, o de la que supongo, o de la que me han dicho, ¿no? De trascendencia o de vivencia espiritual. El tantrismo, entonces, como os digo, es una forma, una puerta de acceso, por lo que implica de control sobre la propia mente, para acceder a esta experiencia espiritual. A mí me gusta mucho, por lo tanto, seguro que lo habéis oído alguna vez, ¿no? Explicar que para entender en qué medida lo religioso es generador de realidades sociales, ¿no? Podríamos imaginar que eres una mujer y que eres una mujer que coges el coche y sales desde Gerona y decides irte hasta el puerto de Santa María en Cádiz o la línea de la Concepción o hasta Gibraltar, ¿no? Y en la medida en que tengas ganas de hacer pipí o la necesidad de poner gasolina al coche o simplemente de comer, tú puedes pararte en una gasolinera, poner gasolina, en un bar y pedir que te pongan unos tacos de jamón, unas olivas y un vino rosado, fresco es castellano, sí, frío. Y entonces, ¿no? Pero claro, llegamos al estrecho de Gibraltar, cruzas los 18 kilómetros de Gibraltar, pones tu coche en el barco que transporta, ¿no? Llegas a Marruecos y sigues con la misma tónica. Entonces, a la que puedas, buscas un bar o una gasolinera y dices, oye, ponme gasolina. Voy a hacer pipí, ponme unos tacos de jamón y un vaso de vino frío, por favor, que tengo una sed, ¿no? La has liado. Y la has liado porque es un país musulmán, está prohibido el alcohol, está prohibido el cerdo, y además una mujer sola, estando sola en un bar, ¿esto qué es? ¿No? Pero esto puede llegar a llevarte incluso a que te pongan una multa importante o que pases unos días en prisión.
¿Por qué? Porque esa es una sociedad basada, sus normas incluso legales, son tan estrictas y concretas, por ejemplo, con el alcohol y con el puerco, con la carne de cerdo, que es un desafío, y más si eres una mujer. Si eres un tío también la lías, por supuesto, ¿no? Pero quiero decir, y más si eres una mujer y transgredes de una forma tan ampliamente. Entonces, somos poco conscientes si somos capaces de ver en el país de al lado y en el país de influencia musulmana, en qué medida la religión ha creado costumbres, normas, formas de relacionarse, de conocerse los hombres y las mujeres, de amar, de bailar, etcétera, etcétera. De mostrar el cuerpo femenino, ¿no? La obsesión que el mundo islámico tiene por el pelo femenino a lo mejor es justificado, porque las mujeres tenéis un pelo muy bello y a lo mejor es sumamente excitante. A mí tampoco me lo parece tanto, no que no sea bello, que sea tan excitante, pero lo que es obvio es que no soy musulmán. A lo mejor si fuera musulmán, no sé, el hecho que estéis aquí sin taparos la cabeza, pues esto sería una insinuación por parte vuestra a todo el personal masculino de que sois mujeres liberales buscando intensamente relaciones sexuales, ¿no? Lo que es obvio es que en nuestra cultura para nada, ¿no? Pero vuelvo a insistir, son 18 kilómetros, tampoco hay tanta diferencia. Y si empiezas a analizar estos patrones religiosos, en qué medida han ido imbuidos las conductas culturales de las sociedades occidentales, verás que hay muchas palabras y muchas cosas y muchas conductas que están de ellas. En castellano la verdad es que no sé si se dice mucho, ¿no? Pero por ejemplo una forma de decir que no me encuentro muy bien en catalán es no estic massa catòlic. No estoy demasiado católico, lo cual significa que encontrarse bien es ser católico y no ser católico, no se dice si apostólico romano, ¿no? Es decir, es innumerable, ¿no? Bien, lo que hemos dicho muchas veces es que si yo me tengo que mover en un contexto social, musulmán, lo que sea, estoy en la India, estoy con los Sikhs, pues parece que tengo que saber adecuarme a la situación. Fijaros que enfatizo mucho la diferencia del término adecuarse con adaptarse. Hacerlo adecuado es no pedir en Rabat 2 tacos de jamón y un vino o un whisky de Malta doble. Eso es lo adecuado. Adaptarse es pretender que no te gusta. Lo adecuado es decir, bueno, aquí no me lo pido, pero donde pueda me lo pido. Porque adaptarse es perder tu propia forma. No se trata de que pierdas tu forma. Por lo tanto, digo adecuarse. Y es obvio que yo tengo que hacer un proceso de adecuación. Ahora cuando salga de aquí, me voy a buscar al perro y me voy a pasar con el perro. Voy a ir hasta donde dejo el perro en moto. Entonces, a la que se ponga el semáforo en rojo, me tengo que parar y tengo que adecuarme a la situación, porque si no me paro en rojo, va a ser un problema para mí y para quien cruza por el verde. Y espero que cuando a mí se me ponga verde y al otro se le ponga rojo, el otro se pare y que yo pase, ¿no? Y cuando coja el perro, hasta que no lo pueda dejar suelto, tendré que llevarlo con la cadena, porque si no hay quien se asusta y no sé qué. ¿No? Hay todo un proceso adecuativo, ¿no? Pero obviamente luego yo en mi casa dejo el perro suelto y por el pasillo de mi casa no tengo semáforos, ¿no? Que lo que es mi vida interior y personal no puede estar sujeta a un proceso de adecuación. Si mi demanda espiritual, esa que me genera malestar, es que no siempre sé detectar, quiero empezar a buscar respuestas sinceras y adecuadas, no basadas en criterios, no vivir de oídas, no vivir de segunda mano, no creerme cosas que me parecen increíbles, ¿no? Sino que empiezo a tenerme en cuenta lo suficiente a mí misma o a mí mismo para buscar respuestas por mí mismo y en mí mismo. Creo que meterte en el ámbito de lo tántrico es especialmente afortunado, por las siguientes razones. Una, porque para la mente del occidental, que acostumbra a ser muy hiperactiva, porque hemos recibido muchos estímulos desde pequeños,
creo que a la mayoría de la gente, no a todo el mundo, a la mayoría de la gente, buscar el aquietamiento de la mente, siendo capaz de utilizar imágenes específicas, es muy positivo para la mayoría. Dos, porque además puedo investigar en estas imágenes que forman parte del inconsciente colectivo de la humanidad, que son imágenes arquetípicas que en todas las tradiciones se encuentran, puedo descubrir cuál es el mensaje oculto y abstracto que anida, que vive en ese mensaje. Y luego porque estas técnicas tántricas, al no ser religiosas, no son restrictivas. Y al no ser restrictivas, al no dividir las cosas entre buenas y malas, te invitan a esta experiencia de inocencia, donde uno acepta plenamente, se rinde plenamente a la propia invitación de la vida. O sea, que en síntesis significa lo que la vida me hace sentir desde pequeño, son tentaciones demoníacas delante de las cuales me tengo que enfrentar y filtrarlas y neutralizarlas, porque solo tengo que permitirme unas de concretas, que son las que en mi sociedad están estipuladas y ante las cuales tengo que adaptarme, es decir, perder mi forma y adaptarme, o no hay nada en la propia existencia y en la vida, y el gran acto de espiritualidad es este acto de rendición a la propia vida y a la propia existencia. Yo os propongo un ejercicio, porque a lo mejor en la práctica es como se puede entender mejor. Estoy convencido que, bueno, si tú eres de las personas que trabajas, pues mañana te sonará el despertador o te despertarás por el sistema que sea y a la hora específica saldrás de tu casa para ir a trabajar, ¿no? Y tú seguramente durante hace años, si trabajas en el mismo sitio, tienes una ruta marcada, completa y específica para ir a tu trabajo. Es decir, desde tu córtex cerebral, desde un punto de vista cortical, tú has decidido y sabes por experiencia que de esta forma llegas antes, hay menos tráfico, como sea, ¿no? Entonces el ejercicio sería hacer un acto de traslado. Y mañana cuando salgas de casa, sabes que tienes que llegar al trabajo, pero te dejas ir. La idea en el dejarse ir, obviamente, es no repetir el proceso de ir a tu trabajo siguiendo las pautas de siempre, sino dejando que tu propia intuición o el propio momento, si el término lo ponemos un poco más poético, la vida sea la que te lleve al trabajo. Claro, esto si vas en bici o si vas a pie es más fácil de hacerlo que con otra cosa, ¿no? Pero ocurren cosas interesantísimas, ¿no? Dejarte llevar por tu propia respiración y por la mañana o por el momento que sea el que te conduzca al trabajo, vas por calles diferentes, lo cual significa te encuentras con personas diferentes. Si no, seguramente tienes la experiencia de que cada día te cruces con las mismas personas y muchas veces en el mismo sitio, ¿no? Y sale de la panadería la misma persona y compra el periódico la misma persona. Todo es un acto de repetición constante. El cambiar de sitio ya implica conocer gente nueva o reencontrarte a gente que conoces bien pero que nunca sabías que ibas a cruzarte por aquel camino. Desde un punto de vista estético, coger calles diferentes significa que la luz incide de una forma radicalmente diferente. Esto significa que las luces y las sombras de los edificios es diferente. Son diferentes los contrastes y por lo tanto los colores, ¿no? Es a lo mejor permitirte pasar por delante de un colegio, que es un follón de coches y de madres y de padres dejando a los niños, pero descubrir también toda la ternura de aquellos niños que es el primer año que van al colegio, o no, y las madres que dejan ir a los hijos pensando que no los volverán a ver. Bueno, hay todo un mundo magnífico de ser observado. Quiero decir, solamente que te permitas dejar llevar por otro sitio, el mero hecho de intentar ir de tu casa al trabajo, es posible que llegues más tarde, es posible,
pero se puede convertir en una experiencia creativa radicalmente diferente. Si esto lo haces y funciona, es decir, que descubres que es todo mundo, tal vez aceptarás entonces colocarte a ti misma o a ti mismo en una posición diferente. Es decir, en vez de seguir tanta normativa, empezar a confiar más en la propia existencia. Porque la idea del Tantra es esta, ¿no? O sea, tú eres la vida, lo mismo, la vida la estás creando tú. Todo lo que está sucediendo, ahora olvídate de mal karma, mal vidas anteriores, porque esto son meras teorías, no tienes ninguna certeza. Reinvéntate de nuevo, ¿no? Y acepta que a lo mejor hay una canción constante, silenciosa, que vibra en alguna parte de tu ser o de tu espacio y que nunca has sido capaz de escuchar porque tu propia metodología cultural, tu propio proceso de adaptación ha inhibido esa posibilidad de escucha. A veces canviar del carrer migdia, que el nom ja t'ho diu, no? Al carrer de la Creu, que es perpendicular, ya la perspectiva de luz es radicalmente diferente. Es otra cosa. A Emilia la veo con su patinete, a veces en un sitio y a veces en otro. Yo soy el que te va detrás con la moto. Pero quiero decirte, es diferente patinete blanco, quiero decir, cuando haces suyo en Maragall, que cuando bajas por Pericot, que cuando vas por la... Porque la luz es diferente, ¿no? Y hablamos de un patinete. Ahora imaginaros, quiero decir, todo este festival. Quiero decir, nos han hecho, nuestra religión ha generado una cultura restrictiva, aburrida y culpabilizadora. Sin necesidad de que niegues de tus propias creencias religiosas, a lo mejor puedes aceptar que aquí en esta también hay espacio para la fiesta. Que dentro de nada, aunque ya parece que estemos, llega la primavera, ¿no? Que ya empiezan a ver los cerezos y los almendros a florecer, que el campo está precioso, ¿no? Que vivimos en un país especialmente bonito, con gente bonita, ¿no? Y que es un acto, es una oración tan sincera como pueda serlo, o más, que el Padre Nuestro, que te permita rendir a la propia existencia de la vida en sí misma, que es la que te genera y la que te invita a que busques respuestas a esa demanda en lo espiritual. La vida nunca te hace sentir mal por un déficit que no puedas conseguir. La vida te hace sentir mal porque no estás viviendo en el 100% de las posibilidades vivenciales que tienes. Y acabo con otro ejemplo que pongo siempre de Ronald Laing, ¿no? El padre de la antipsiquiatría, un hombre brillante inglés que murió joven. Este hombre ponía siempre el siguiente ejemplo. Cogemos a 3 adolescentes, 16, 18 años, las ponemos a trabajar en una fábrica de conservas de Escocia, pasan las latas de los arenques por delante en la cinta transportadora y ellas tienen que bajar una palanca que es lo que sirve para tapar y sellar la lata de arenques, ¿no? Trabajan de lunes a viernes, 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde. Y al cabo de 3 meses, una de las 3 chicas adolescentes hace una depresión profunda y las otras 2 no. ¿Quién está enfermo? Y obviamente Ronald Laing dice, si eres un adolescente y te puedes tirar toda la semana 8 horas al día bajando una palanca y no te deprimes, algo serio te pasa. El acto de salud es precisamente la depresión. Tu malestar, tu búsqueda, el lo tengo todo y sin embargo me falta algo y no sé lo que es, en vez de ser una señal de tu enfermedad, a lo mejor es una señal de tu salud. Porque te han convencido que lo tienes todo, pero es que a lo mejor lo que tienes, todo, con mayúsculas, a lo mejor estás hasta jubilado, ya ni trabajas y tienes una buena jubilación. Pero hombre, se pretende que tus más íntimas preguntas, tu miedo ante la muerte, tu necesidad de abrir tu corazón a la existencia, que todos tus deseos más elevados tengan que quedar cercenados porque tienes un buen coche y una buena jubilación. Me parece que el ser humano
está diseñado para vivencias mucho más amplias que todo esto. Muchos de ellos, hay otros que obviamente, pues no. De suerte que, si os parece, vamos a practicar un poco de aquietamiento mental. Agradeceros, como siempre, por un lado, vuestra amable presencia y por otro lado, vuestra amable escucha. All right. Are you ready? Pues recuerda, vámonos de fiesta. Vamos a bailar un rato. No te martirices, no te preocupes. Todo está bien. Ponemos el dedo pulgar, el dedo gordo, en la base del dedo anular, el del anillo. Esto se llama Vajra Mudra. Cierro las manos, empujo con el suelo pélvico hacia arriba para luego empujar el diafragma a vaciar los pulmones. Y ahora invierto el proceso, estiro los dedos de las manos, empujo el suelo pélvico hacia abajo, inspiro. De nuevo cierro los dedos, empujo hacia arriba, vacío. Estiro los dedos, empujo hacia abajo, lleno. Y una última vez, empujo hacia arriba, cierro los dedos, vacío. Estiro los dedos, inspiro. Vamos a sentir que puedo estirar mi columna vertebral, me despierto, estoy atento. La espalda no está tensa, pero sí estoy haciendo esfuerzo con las costillas hacia arriba. Apoyo el dorso de la mano izquierda sobre los tobillos, sobre los pies, y sobre la palma de la mano izquierda coloco el dorso de la mano derecha. Ahora junto los dedos pulgares y dejo que los codos queden un poco en flexión. Hay un espacio, un vacío entre el interior de los codos y el cuerpo y un vacío que envuelve todo mi cuerpo por fuera. Yo puedo llevar la sensación de estar aquí presente al límite de mi cuerpo o puedo incorporarle también el vacío que envuelve, el vacío que rodea a mi cuerpo. Estoy llenando un espacio, el espacio que llena forma tanto parte de mí como mi propio cuerpo. Visualizo que desabrocho un cinturón por debajo del ombligo y al soltarlo se inicia un proceso de respiración natural y espontáneo. De situar mi mente en una observación atenta en el proceso de mi respiración. A la que te des cuenta que pierdes el proceso de atención, de forma rápida e inmediata vuelve de nuevo a la atención a la respiración. No permitas que los pensamientos se te lleven. Stay here. Estate aquí, estamos en el presente. Tu conciencia la puedes colocar por debajo del ombligo. Esta respiración buscábamos un lugar que nos permite no tan solo observarla, sino sentir que formo parte del propio proceso de la respiración. Para sentir que formo parte del propio proceso de la respiración, es como si dejara caer mi conciencia a este punto, por debajo del ombligo, unos 3 dedos, hacia atrás de la columna vertebral. Hay un punto donde verás que puedo establecerme.
Si lo desconozco, si tengo poca práctica sobre el mismo, inicialmente deberé imaginarlo, pero luego poco a poco puedo centrarme en él. Si no cierras enteramente los ojos, el hecho de permanecer con la mirada, con los párpados entreabiertos, te permite dirigir la mirada hacia el extremo exterior de los ojos, ¿no? Buscando cómo ampliar el campo visual. Ampliar el campo visual significa abrirme. Abrir la percepción visual, pero si ahora bajo hasta la altura del corazón, sentir que puedo abrir el corazón. Abrir el corazón esencialmente es sentir que estoy entre los omóplatos y que abro los omóplatos. Tengo la columna vertebral recta, la conciencia en gran medida situada debajo del ombligo y hacia adentro. Tengo abierta la mirada. Siento ahora que puedo instalar saliva debajo de la lengua, llenar de saliva debajo de mi lengua. No tiene que ser tampoco excesiva, y esto se puede producir porque a mí mismo me ordeno salivar, y normalmente se saliva de forma inmediata, o porque muevo un poco la lengua, estimulo las glándulas salivares y esto hace que salive. La mirada por el extremo de los ojos, saliva debajo de la lengua, la respiración por debajo del ombligo y el espacio entre los omóplatos abierto, de forma que se abre por delante el pecho, por detrás los omóplatos. Ahora es fácil sentir que el hecho de abrir mi pecho es como si me abriera al cielo azul profundo. Y lleno el cielo azul profundo de mi pecho. Y así en el pecho, sintiendo que al abrirlo está el cielo azul profundo, ahora dibujo estas letras Soham. S-O-H-A-M, Soham. Este Soham, como si fuera una corona de luz, puede girar en el espacio que he abierto, en el cielo azul profundo que he abierto en mi pecho, siguiendo las agujas del reloj. Soham, en forma de luz, gira en el espacio interior de mi pecho. Del punto debajo del ombligo, la espalda está recta. El campo visual lo abro. Saliva debajo de la lengua. Y la sensación que cada vez puedo ir abriendo más y más ampliamente el pecho. Un cielo profundo y azul llena mi pecho, mis pulmones, mis costillas, y en el centro de ellos gira el mantra Soham. 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 Y ahora simplemente vamos a hacer que poco a poco la respiración, en la medida que sea posible, tienes que hacerlo muy poco a poco, se vaya volviendo más lenta y superficial,
hasta que prácticamente quede en una situación en que siento como si no respirara. Entonces el mantra Soham puedo como escucharlo. Desde en silencio es como el movimiento circular del Soham en el corazón se volverá audible.